¿Qué tal? Soy Eric Castillo, curador invitado por el Museo de Arte Moderno para la exposición Vértigos de Mediodía, Daniel Lezama. Esta exposición es una recopilación del trabajo del pintor mexicano Daniel Lezama. Sin embargo, no es una exposición retrospectiva. Estamos hablando de un conjunto de alrededor de 30 piezas, un poco más de 30 pinturas de este artista, y en 3 casos de un diálogo de su pintura con 3 piezas de la colección del museo. El planteamiento de esta exposición está basado en 3 capítulos. Vamos a recorrer la exposición viendo 3 capítulos, aunque debo decir que cualquier pieza de las que integran la exposición podría estar presente en cualquiera de los 3 capítulos. De alguna forma, esto es un juego que definiríamos como un juego de circularidad. Pensemos que la planta del museo, la planta de la sala de esta exposición es una planta circular, y eso es algo que hemos aprovechado para construir una especie de circularidad en el ordenamiento de las pinturas. Así que podríamos tener esta imagen de lo circular, pero también la imagen de un libro. Imaginemos que estas pinturas son como las páginas de una novela, y que esa novela está compuesta por 3 capítulos. Así, esta novela visual, que tiene mucha relación desde la pintura con las narrativas y con los relatos, podría ser metaforizada para una mayor comprensión como una novela a través de la pintura. Vamos a recorrer cada capítulo resumiendo cuál es el concepto analítico, cuál es el punto de vista de esta curaduría sobre esos 3 capítulos para tener una comprensión más poderosa de las imágenes. Por favor. De los niños jardineros. Las figuras de niños, adolescentes, aparecen en el imaginario de Daniel Lezama desde el principio de su producción. Estamos hablando de un artista que, si bien aprendió a dibujar y a pintar desde que era precisamente un niño y un adolescente, su padre fue un pintor que lo entrenó en esa práctica, de alguna forma se puede poner el año de 1998, finales de los 90, como el tiempo donde su pintura adquiere ya el tono que conocemos. Desde entonces hasta ahora, los personajes infantiles, los personajes adolescentes, son protagonistas de una serie de imágenes. En estas imágenes, ellos representan el cambio de un mundo a otro. Cambian los ciclos, cambia la historia, cambian las vidas individuales y las vidas colectivas, y así en las mitologías como en las literaturas, la idea del cambio es muy importante. Esta concepción que yo mencioné al principio como de una exposición circular o una especie de pintura que parece una novela, tiene en los jóvenes y en los niños a unos protagonistas fundamentales. Ellos son, en el relato de Daniel Lezama sobre el nacimiento, el desarrollo y la muerte de un mundo, ellos son los que hacen el cambio, ellos representan el tiempo por venir. Hay un diálogo muy poderoso de toda la cultura moderna en México con El laberinto de la soledad del escritor mexicano Octavio Paz. Al principio de ese ensayo, que se publicó por primera vez en 1950, el escritor nos dice que así como los adolescentes piensan quiénes van a ser porque todavía no son y ya no viven en la edad sin tiempo de la infancia más primaria, así los pueblos, las naciones, las sociedades, cuando todavía están en ciernes o en crecimiento, como adolescentes colectivos, piensan en quiénes van a ser. Así que los chicos, las chicas en la obra de Lezama representan ese mundo, incluso el mundo mexicano, que está por pensar qué va a ser de aquí en adelante. Así que la relación de Daniel Lezama con lo mexicano es la relación de un artista que está planteando, como lo hizo Octavio Paz en ese proceso del laberinto de la soledad, está planteando cómo México tiene que ser cada vez un México diferente, no se debe de quedar en una misma identidad. Por ejemplo, acá en esta imagen se puede apreciar lo que está planteado en la curaduría. Los chicos, las chicas están al mismo tiempo en un jardín paradisiaco y en un lugar baldío. Están, como sugerí en la escritura de la ficha textual, están en un Mictlán y en un Xochitlalpan, que son conceptos prehispánicos para hablar del lugar baldío, el lugar de la muerte, y el lugar florido. Si ustedes observan las pinturas
lecturas de este capítulo van a encontrar que la acción de estas figuras infantiles y adolescentes es en la noche, es en el amanecer, es en el crepúsculo o en la aurora, y es siempre en un jardín que al mismo tiempo es un desierto, un tiempo de regeneración, un tiempo de crecimiento. Ahora comenzamos en el segundo capítulo de esta constelación. Imagínense una constelación de astros, una constelación de cuerpos celestes. Así el filósofo alemán Walter Benjamin concibió el conocimiento como la construcción de constelaciones. Yo mencioné al principio de esta plática que había algo así como una novela dentro de la pintura de este artista Daniel Lezama, por cierto, nacido en 1968 en la Ciudad de México, y que tuvo una formación, he dicho antes, con su padre pintor, y después una formación en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy llamada Facultad de Artes y Diseño, en los años 90. Pero en esta sección, que es nuestro segundo capítulo, que se llama Historia Sobrenatural de la Civilización Mexicana, apelando al concepto romántico de lo sobrenatural, bueno, podemos, por ejemplo, observar esta pieza central que se encuentra justo debajo del domo circular de la sala de exhibición de este Museo de Arte Moderno, para hacer énfasis en ese proceso que yo llamé la circularidad narrativa. Esta pintura de gran formato, que no se había exhibido nunca en un museo público y que es de reciente realización, es una pintura que toma como pretexto o como diálogo la novela del escritor mexicano Juan Rulfo, Pedro Páramo, una novela publicada a mediados de los años 50, que desde mi punto de vista es un homenaje también, en cierto sentido, al propio ensayo de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, cuyo origen fue una novela que después Paz convirtió en un ensayo, y yo siento que Juan Rulfo con Pedro Páramo le devuelve a esa visión de México el estatus de ser una novela. Pero bueno, más allá de esos diálogos, lo que quiero decir es que la influencia del pensamiento moderno de alguien como Octavio Paz marcaría toda la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días en la cultura, no solo de México, sino de Hispanoamérica, de Latinoamérica, particularmente con algo que estamos viendo aquí. Cuando Paz escribió el ensayo, combinó temas cultos con temas populares. Utilizó versos de canciones populares para combinarlos con versos de poesía culta. Jugó con la filosofía, la antropología, el psicoanálisis, el ensayo moral, y fue el primer escritor en lengua española que mezcló referencias populares con referencias ultra cultas. Digamos que hizo un collage muy intelectual y por otro lado muy popular. Escritores posteriores como Carlos Monsiváis, como Roger Bartra, después serían ejemplos ya muy evidentes de cómo se puede combinar una filosofía densa con referencias de cultura de masas. La pintura de Lezama tiene esa condición de collage. La novela de Juan Rulfo es un collage de momentos, de tiempos y de voces, como si fuera a la vez no solo una novela y un imaginario, sino como si fuera una película. Tanto le gustaba el cine, por cierto, al escritor Juan Rulfo. En esta pieza de Daniel Lezama vemos la historia de Pedro Páramo, de Susana San Juan, del padre Rentería, de Fulgor Sedano, de Miguel Páramo, la historia de los pobladores fantasmagóricos de Comala, pero no es una pintura que ilustre la novela, es una pintura que dialoga con una concepción de un collage donde, además de las escenas que se multiplican y se pegan, nos deja ver que la idea de montaje o collage, que es muy de la modernidad, pensemos en el cine, pensemos en el ensamblaje, pensemos en el collage cubista, pensemos en el collage surrealista, pensemos en los fotomontajes. Aquí se juntan otras realidades muy interesantes en la visión de un artista como Daniel Lezama, que son la historia común colectiva, la historia individual personal. Al final aquí no está la historia de México a nivel comunitario, está la historia individual de un artista que hace su propia historia haciendo la historia de la nación. Ese juego es un juego muy del romanticismo europeo que después se volvería un romanticismo internacional y global. Esta combinación de la historia del pintor con la historia de los otros es un juego que también aparece en El laberinto de la soledad. Podemos ver en esta segunda sección, en este segundo núcleo, unas piezas muy importantes también de pintura de gran formato.
Me gustaría centrar esta parte de la conversación en dos momentos de esta sala. Por ejemplo, esta pintura que se encuentra aquí junto a mí es una pintura que se llama Árbol Nodriza. Ese título es la traducción al español de un concepto prehispánico que se llama Chichihuacuauco. Chichihuacuauco era un árbol mítico de los pueblos nahuas que representa el lugar a donde van los niños cuando mueren. Ese árbol está planteado en el relato, mítico prehispánico, como un árbol de leche donde los niños en un inframundo se alimentan. Y en una herejía de esa mitología, los niños vuelven al mundo una vez que beben la leche de ese árbol. En la obra de Lezama hay un plus. Él siempre altera las mitologías en un sentido personal. En su versión, son los hombres adultos los que al beber se convierten en niños. El árbol los vuelve niños, o sea, los hace nacer de nuevo. Esta alegoría, y aprovecho para decir que si bien es un artista contemporáneo, Lezama es un ejemplo de cómo cualquier artista puede tener elementos muy nuevos en su obra y elementos muy antiguos. Él usa el concepto de la alegoría. La alegoría es la representación de una imagen en la que hay signos, símbolos, emblemas, metáforas, y el sentido no es literal. Lo que tú ves no es lo que es, aunque lo que es también lo que tú ves. Siempre hay un relato atrás y las figuras son como actores que representan papeles, que representan roles, y hay que interpretar. Ahora, la interpretación no es única ni se puede hacer en un solo nivel. Se puede hacer en un nivel muy básico o se puede hacer en un nivel muy complejo. En esta escena, los adultos se vuelven niños. Quiere decir, como platicamos al principio, que los niños, los jóvenes, representan el renacer del mundo. Hay que recordar que el dios Xipetotec, el gran desollado, que era el dios de la mazorca, era también un dios niño. El año nuevo se representó en Occidente como un niño. En muchas pinturas de Lezama, como se puede ver en Pillaguana, que es la pintura sobre el pulque, se ve el niño rubio que llega a la escena. Ese niño es el tiempo nuevo, es el sol de la aurora que está representado por un niño dorado. Y los cuerpos de los niños forman un reloj que podrían ser una alusión a los 400 Totochtin, que son los 400 conejos, los dioses del pulque. En este caso son como 12 apóstoles conejos, que son un reloj que nos habla de nuevo, de un tiempo que muere y un tiempo que nace. Si ustedes observan, la pintura de Daniel Lezama no es una pintura que toque el tema de la muerte final. Es una pintura vitalista, celebra la vida y por eso habla de vida y muerte, de ciclos, como cuando una persona cambia su mundo, renace y se vuelve otra persona. El poeta romántico Rimbaud decía: yo es otro. Todos podemos ser otra persona, todos podemos construir nuestra vida. Toda época y toda cultura puede cambiar y reformar sus instituciones, sus formas de pensar y cambiar hacia un mundo mejor o menos peor. Toda esa idea del cambio está representada en la obra de Lezama, y en uno de los diálogos con las obras de la colección del museo, que son 3 diálogos, por ejemplo, vemos estas fotografías del artista Francisco Toledo, otro ejemplo de artista contemporáneo que tiene un pie en la modernidad y otro pie en la antigüedad más remota, que es una sesión de fotografías que se llama algo así como disfraces inmóviles, donde el artista se vuelve animal a través de las pieles, de los caparazones, o se vuelve serpiente y lagarto en un juego de cruce de identidad, donde yo es otro, donde Toledo es también el nahual, donde es un nahual, como fue la iguana, como es la tortuga, como es la serpiente, como es el lagarto. Este ser otro, si ustedes lo consideran, esta idea de poder cambiar es la idea que le da animación a cualquier civilización. Nada está terminado nunca. La vida, la política, la vida social, el pensamiento, la educación, son jardines que deben cambiar, transformarse. No hay un solo emblema, no hay una sola idea que deba ser fija. El mundo es un ecosistema en movimiento.
Bien, ahora estamos en el tercer núcleo de la exposición. Debo recordarles que cualquier cuadro podría estar en cualquier capítulo. Este cuadro, que se encuentra ahora en la montaña genealógica, que es el título de este capítulo final, podría estar también en el jardín de los niños transformadores, o podría estar en la historia sobrenatural de la nación mexicana. Este capítulo, la montaña genealógica, nos recuerda algo que es evidente para ustedes desde el principio. Este pintor pinta la historia de una parentela, no solo de una familia nuclear, donde hay madre, padre, hijos e hijas, sino de una parentela más amplia, como se puede ver aquí. Ese es un concepto de una familia más extendida. Él utiliza los roles familiares para contarnos algo sobre él y algo sobre la nación, pero no es un pintor nacionalista, ni folclorista, ni mexicanista, igual que lo hizo Octavio Paz, mencioné en El laberinto de la soledad, o Francisco Toledo, o Juan Rulfo. Él ama a México, le interesa México, pero también hay cosas que no le gustan de México. También hay cosas que él quisiera que cambiaran en México. Esa generación del medio siglo XX, que fueron todos los, artistas y pensadores en la genealogía de Octavio Paz, fueron los que entendieron que se vale lo regional, pero también se vale lo internacional. Se vale ser tú aquí, pero también se vale ser otro con los demás. No puedes ser nada más alguien en un solo lugar. Uno de los capítulos de ese ensayo terminaba con la frase de Octavio Paz: ahora los mexicanos somos contemporáneos de todos los otros, ¿no? Pero no, eso no quería decir que ya estábamos bien como los otros países. Quería decir que ya teníamos los problemas que tienen todos los demás. Que si vivimos con nuestros propios problemas encerrados, no vamos a trascender. Trascender es transformarse, transformarse es cambiar. Y en esas metamorfosis, El árbol del color es un cuadro que pertenece a un ciclo de obra de Lezama. Es un artista que trabaja por ciclos, como por temporadas, digamos, como sucede en la industria del entretenimiento. Trabaja por temporadas. Sus series no son tan diametralmente diferentes entre sí. Parece que es el pintor de un mismo estilo, pero no es así. Él trabaja por series, por temporadas de obra, por plataformas, y El árbol del color es una pintura que pertenece a una de sus series más interesantes, cuando él aborda, recuerda o recicla aquellos artistas viajeros que estuvieron en México durante el siglo XIX y que descubrieron no solo México, sino América. Hay que recordar que el científico y aristócrata barón Alexander von Humboldt estuvo en América entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que es el momento en que surgió, por cierto, la corriente romántica a la que yo me he estado refiriendo como una gran influencia en todo el arte de los últimos 250 años. Humboldt inspiró a muchos pintores y dibujantes que estuvieron en América y descubrieron el paisaje, las montañas, la sierra, los océanos, las costumbres, y que se enamoraron de América y de México. Lezama tiene algo de eso. Él es hijo de una mujer norteamericana y su padre un mexicano. Cuando él fue niño, vivió en Europa, vivió en Francia, vivió después en Estados Unidos, en Texas, y cuando él venía a México a visitar a la familia de su padre, como si fuera un pequeño viajero, se enamoró del paisaje, de las costumbres, de los sabores, de los colores y de la vida mexicana, la cual también le produjo no solamente un enamoramiento, sino también un shock. México, en su complejidad y en su poder, fascinó a los surrealistas, fascinó a los escritores norteamericanos o en lengua inglesa. En esta misma exposición hay un cuadro que homenajea a Malcolm Lowry, el escritor británico del libro Bajo el volcán, otra novela más en el recuento. Bueno, el pintor alemán Johann Moritz Rugendas aparece representado ahí. Ese pintor, que cambió su nombre a la versión española, Juan Mauricio Rugendas, fue un pintor de los volcanes, fue un pintor de las ruinas prehispánicas, fue un pintor de las personas, amó México, publicó pintura y gráfica sobre México, y Lezama encuentra en la figura de Rugendas un viajero previo que fuera como un pionero, un antepasado. En este cuadro se está inventando el arte de la pintura, se está inventando el color, y al mismo tiempo se está contando la historia de un pueblo, de una parentela. Pero si ustedes observan, hay elementos de muchas épocas, y eso es con lo que yo quisiera cerrar esta visita, o ese es el tema que yo quisiera proponerles hacia el final de esta visita.
En cada pintura de este artista se ven objetos contemporáneos, como son los platos de peltre que el pintor usa para preparar sus colores. Se puede ver allá unas cajas con botellas de refresco, pero que son refrescos vintage, son refrescos como de los años 60, 70, es decir, un objeto pop, pero no contemporáneo, no actual. Se puede ver, por ejemplo, a los campesinos como ese joven vestido con un capizayo de palma, que es una especie de, es un protector para la lluvia en el campo. Se puede ver, por ejemplo, la serie de focos que bien pudiéramos observar en un adorno de alguna festividad. Se puede ver el sentido ritual, mítico de una fiesta primitiva o de una ceremonia fundacional de una época remota, o podría ser simplemente un día de campo en un viaje actual, una excursión, algo mucho más profano, mucho más cotidiano. Se pueden ver implementos como es esa olla, se pueden ver a su vez en los desnudos, y esto es muy importante, se pueden ver seres que no tienen tiempo. Una figura desnuda en el arte no tiene tiempo. Puede ser un desnudo de alguien hoy, puede ser un desnudo de alguien imaginario, o de alguien que se encuentra en un tiempo ancestral. El desnudo permite quitarle lo actual a la imagen. Y es muy importante entender que el arte contemporáneo no debe de estar solamente usando lo más nuevo. Puede combinar, como dije, en un collage, el hecho de hacer pinturas, que es un arte que tiene en esta versión por lo menos 500 años, puede combinar el uso de fotografía, puede combinar el uso de imaginación, puede combinar el uso de herramientas como el pincel, que son ancestrales e inmemoriales, pero también puede tener temas que son de hoy en día o que son recientes. Esta pintura es un ejemplo de ese cruce de temporalidad. Es tan mexicana como no mexicana, es tan personal como colectiva. Es una historia del propio artista, pero es una historia para los demás. Él se proyecta ahí como un fantasma flotando en un autorretrato, justo como hacen los cineastas que aparecen en sus propias películas, y al mismo tiempo encuentra una especie de gemelo, un alter ego en la figura de este pintor, Juan Mauricio Rugendas. Así que este cuadro es un homenaje al descubrimiento de América desde el punto de vista poético. Bueno, yo hablé del laberinto de la soledad y de Octavio Paz. Él decía, como dicen otros estudiosos contemporáneos, que la historia se puede abordar desde la imaginación, no solo desde la ciencia. Los surrealistas pensaron que se podía hacer una antropología mágica, combinando el saber científico con el saber poético, y que la revelación del sentido de la historia, para cambiarla, también tenía mucho que ver con la fantasía, con la proyección de deseo, y no solo con el uso de la razón discursiva. Podríamos cerrar la visita en la parte final. Esta sección, que es el cierre del capítulo 3, nos vuelve a recordar el tema de los roles familiares. Allá en el cuadro de Lowry aparece la muerte niña en un tema casi freudiano de la hija y el padre, donde la hija representa la muerte y le dice al padre: es el tiempo de morir, es el tiempo de caer a lo hondo. Los cuerpos gigantes que forman el paisaje, que forman las montañas, literalmente en una escena bajo el volcán, como la novela de Malcolm Lowry de 1947, ambientada en Cuernavaca, otro viajero que se hundió en el paisaje mexicano, nos recuerdan que si el padre es el poder, el Estado, las instituciones, ese poder tiene también que caer. Ese poder es como un sol, como en el mundo prehispánico, como podría ser la imagen resplandeciente del virrey en la colonia. Ese poder, que es esa institución, también tiene que caer. No hay sol que permanezca por siempre en el cenit. El sol debe viajar al inframundo. Esta escena, que parece tan casual, es un llamado a que no hay sistema que no deba cambiar. No hay mundo que no deba morir. No hay cosa que no se deba transformar. Todo está sujeto a la lógica de un sistema. La concepción del arte que Lezama intuyó y que ha sido una conversación entre nosotros como artista y crítico, curador, analista, es justamente esa concepción romántica que entendía que el tiempo pasa, que las cosas viven, que las cosas son hermosas, que las cosas son problemáticas, pero que lo que es totalmente imposible de cambiar es que todo empieza y todo termina. Así, la obra de Vértigos de Mediodía alude a un concepto del laberinto de la soledad, donde se dice en la escritura de Octavio Paz que hay mundos que sienten demasiado temprano el vértigo de mediodía
y terminan, se suicidan antes de haber desarrollado un tiempo de vida. Así que algo que ha nacido y que todavía no crece y que de repente quiere morir es algo que no ha construido todavía su jardín. En la visión de Lezama, la pintura, la belleza, el cuerpo, la luz, es un ejemplo de que el vértigo de mediodía no es nada más un sentimiento de caída, sino es el sentimiento de una revelación y de una epifanía, es decir, de una experiencia de gozo y plenitud. Con eso terminamos esta conversación, este pequeño acompañamiento que esperamos que sea interesante para retroalimentar su experiencia en la exposición. Muchas gracias. Gobierno de México.